¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué Bien, tal? bien. Bueno, muchachos, entonces, como se habrán dado cuenta, pues me imagino que desde las otras materias también están ya en la misma situación de en esta semana haber empezado segundo periodo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces hoy vamos a empezar el segundo periodo de trabajo. Les voy a compartir justo ahora lo que tiene que ver con la lista de temas para este periodo que empieza. Y listo, ahí lo tenemos. Entonces, importante que por favor ustedes hayan hecho el separador en el cuaderno y asimismo que puedan ya enlistar ahí los temas que vamos a ver en este periodo. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya en este periodo no vamos a trabajar con estadística. La parte de estadística, digamos, ya era solamente para el primer periodo, por lo cual ahora sí empieza un trabajo ya en lo que tiene que ver con matemática, digamos, que tiene que ver con conjuntos, operaciones, números naturales, números enteros y racionales. Y pues entonces esos son los cuatro temas que vamos a ver en este momento, o bueno, este Ok, periodo. espera un segundito, no lo quites mientras lo copio. Vale, no te preocupes. Entonces, primer tema que vamos a ver, propiedades de los números enteros y los Es uno que números tiene racionales. un... Segundo tema, transformación de fracciones a números decimales y contrariamente de números decimales a fracciones. Tercer tema, vamos a ver magnitudes de unidades de medida. Entonces, por ejemplo, una magnitud, por ejemplo, el tiempo. Entonces tenemos varias unidades de medida como lo son las horas, los segundos, los días, los años, ¿cierto? Todas esas son unidades de medida respecto a la magnitud tiempo. Y finalmente, si alcanzamos, esperaría que alcancemos a llegar al cuarto y último tema, que sería ecuaciones lineales simples en contextos significativos. Es decir, Profe, ¿sí? pero no vaya a ser lo que nos hizo hacer la tarea de física. Que, 20 preguntas. pero es que era trabajo para 2 semanas, Julián. Mucho Ah, como era para 2 semanas, profe, yo lo hice en un día. Dos Claro, días es lo que, es que hice. ustedes, ese es el inconveniente con ustedes, chicos. Ustedes muchas veces, yo no sé si es que o no les gusta leer o sencillamente es que no entienden. Yo creo que realmente es que no les gusta ni siquiera mirar la información, porque todos los profesores estuvimos definiéndoles y recalcándoles que el trabajo era para 2 semanas y en ese sentido, 2 semanas de trabajo son 10 días, ¿cierto? Hábiles son 10 días. Y para 20 preguntas, Julián, entonces, ¿cuántas preguntas haces cada día? hacía cada una Cada día de debías hacer dos. Si resolvías 2 preguntas cada día, a lo largo de las 2 semanas abarcabas perfectamente las 20 preguntas. ¿Sí? hacía Porque más de era, dos. por eso, pero era porque ya, digamos, tú tuviste la iniciativa de hacerlo de esa forma. ¿Sí? Porque, pues, digamos, si me dicen a mí trabajo para 2 semanas, pues no les voy a enviar una actividad con solamente 3 ejercicios, porque pues eso sería actividad para un solo día. Bueno, igual tengan en cuenta que en este periodo ya no vamos a tener esas actividades tan extensas, porque justamente la idea es que ustedes todo lo que van a empezar a trabajar lo desarrollan en la clase, ¿cierto? Y quedará de pronto alguna vez uno que otro punto para que ustedes lo resuelvan, porque pues digamos que ustedes al ser el grupo de oyentes, asumo que pues son el grupo con el que más voy a avanzar, ¿sí? Pero igual la idea es que en su mayoría todo lo hagamos en clase y que por eso ustedes estén siempre conectados y siempre participando en las clases. Bueno, listo, ya entonces tienen ahí la lista de los temas. Ella espera que hoy en el tercero. Espera un momento. Listo, bueno, entonces empecemos hoy con el Tengo primer una tema. pregunta. En el segundo donde dice transformación de es fracciones, ¿verdad? Sí, fracciones. L, Ah, sí, I, perdón, faltó ahí una I. Bien, bien, sí es D, fracciones. Ya lo arreglo. I.
Le voy a colocar ahí la letrica que falta. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer, la idea es que hagamos un mapita donde podamos empezar a a definir cuál conjunto es cuál. Es decir, Ok. cuál es el conjunto de los números enteros, cuál es el conjunto de los números racionales, y empezar a hablar también de de las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Por ejemplo, hay propiedades que ustedes intuitivamente han utilizado, pero posiblemente nunca han definido. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han utilizado con seguridad la propiedad que se llama elemento neutro. Un elemento neutro es una cantidad que se opera o que se utiliza para que un número no cambie. Y pues obviamente son diferentes las propiedades para las operaciones. Entonces tenemos propiedades desde la suma, tenemos propiedades desde la multiplicación, ¿sí? Entendiendo que la suma y la resta son la misma operación, solamente que pues una es contraria de la otra. Y asimismo con la multiplicación. Entendemos que la multiplicación es la misma división, pero pues de forma contraria. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito, ya les doy el ejemplo y empezamos entonces de una vez. Que me estaba escribiendo la mamita de David, que también se supone que debía ser parte de este grupo, pero no apareció. Bueno, permítanme un segundito que le voy a enviar el link a ellos porque no. ¿Ustedes cómo tuvieron el link? Porque es que la profesora, por lo menos a mí me enviaron un formato Me enviaron un cronograma entero ahí con todos los links que de tenía las todos los clases links. Ah, ok, y los horarios. es que la señora me dice que no, que a ella no le enviaron. Entonces se me hace raro que unos sí lo tengan y otros no. Bueno, permítame, ya empezamos. Listo, entonces vamos a empezar entonces, como les digo, primer tema el día de hoy. Entonces, propiedades de números enteros y números racionales. Pues bueno, primero vamos a definir obviamente qué es un número entero. Entonces, los números enteros, o más bien, sí, digamos los enteros, son los números que nos sirven para contar objetos. ¿Sí? Entonces son los números que son, por ejemplo, que no tienen parte decimal y que no son fracciones. Y son los números, como su nombre lo dice, enteros. El 1, el 2, el 5, ¿cierto? Pero adicionalmente a estos enteros le sumamos el conjunto de sus inversos. Y ya les voy a explicar eso, qué es específicamente esto de los inversos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 3, yo digo que el inverso de ese número es el menos 3. ¿Por qué digo que es el inverso? Porque si yo opero esos dos números, 3 con menos 3, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esa operación? Cero, ¿no? 0, ¿cierto? Entonces, esa es la característica que vamos a utilizar para encontrar en cualquier caso el recíproco o el inverso más bien de un número entero. ¿Sí? Entonces tenemos enteros, van a ser todos los números que van desde el menos infinito hasta el infinito positivo, ¿cierto? O hasta el infinito. Entonces, bueno, voy a colocar acá una definición un poco más formal. Y nos vamos a devolver un poquitico, porque bueno, resulta que, bueno, voy a explicar más bien primero lo de los conjuntos. Resulta que en el mundo de los números, no todos los números son de la misma familia. ¿Sí? Entonces ustedes por eso pueden hablar, por ejemplo, el primer conjunto de los números se llama el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Entonces n es la indicación de números naturales. Lo voy a colocar por acá. Naturales. Y los naturales son los que se encuentran en la naturaleza. Por eso se llaman naturales. Entonces, son los que nos sirven para contar, por ejemplo, los árboles en un bosque. ¿Sí? Ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo,
la mitad de un árbol, o posiblemente se podría entender en otros contextos, digamos, si uno viera que hay un árbol completo y al lado un árbol como talado y que está a la mitad, pues uno lo identifica de esa manera, pero en su esencia son árboles enteros. Asimismo, por ejemplo, las migraciones, los animales normalmente andan, ustedes saben que en manadas, y esas manadas, a pesar de que haya un animal que es un cachorro, que todavía es chiquito, no se cuenta como medio animal, ¿sí? Siempre se van a contar enteros. Entonces, por eso decimos que son todos los que están dentro del universo o dentro de la naturaleza. Entonces, por eso se llaman números naturales. Bueno, resulta que esto proviene los que, bueno, en este caso Mariana y Sara, por ejemplo, habrán visto que en la lectiva de historia de la matemática nosotros normalmente hablamos también de la evolución de los números, Sí, ¿cierto? señor. Entonces sabemos que inicialmente las personas No, utilizaban, por pues ejemplo, están súper raros. sí, es que, digamos, es complejo porque estamos en un proceso de siempre de evolución y eso implica que siempre tengamos que hacer, obviamente, ¿cómo decirlo? Como que siempre tengamos que pensar de una forma cada vez más avanzada. Y eso, Digamos el penúltimo que, o sea, antes de los que ya no sabemos por el momento, digamos, o sea, ellos estaban pareciendo muchísimos a los que conocemos. sí, sí es cierto. Entonces, bueno, por Digamos, ejemplo, el 8 parecía un reloj de arena. sí, sí, claro, exacto, eso es lo otro. Hay mucha relación, por ejemplo, entre números y letras, pero bueno, por ahora no vamos a llegar a lo de números y letras porque eso es algo ya un poco más avanzado y es lo que ustedes deberían empezar a ver por allá cuando lleguen a octavo o noveno, que ya es cuando empiezan a utilizar letras y eso tiene que ver con la necesidad de, ¿cómo decirlo?, de generalizar las propiedades, pero acá todavía no las vamos a generalizar, sino que tenemos todavía que entenderlas. ¿Listo? Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, porfa te recomiendo acomodarle el nombre a tu usuario, porque pues es uno de los requerimientos que tiene la fundación para que en futuras clases puedas estar ahí. ¿Listo? Y que no se ve ahí porque se ve DFMW, pero pues ese no es tu nombre. Veo más uno ¿Listo? Entonces, números naturales. Entonces, todos los números de la naturaleza, ¿cierto? Pero resulta que ¿lo puedes nombrar? esto proviene de, por ejemplo, las personas inicialmente, cuando no conocíamos los números, lo que hacían era, pues de alguna manera, utilizarlos, pero sin saber que, por ejemplo, el 1 era el 1 o el 5 era el 5, porque los símbolos no existían. Es decir, esto que hoy en día conocemos como el 3, ese no fue, digamos, la primera forma como se escribió ese número, ¿No fue en ¿cierto? romanos? Fue más bien, sí, en romanos, fue con el tema de los palitos, entonces sabíamos que 3 palitos indicaba el número 3, ¿cierto? Y pues con el tiempo, pues eso tuvo otras connotaciones porque, por ejemplo, no utilizamos 6 palitos para el número 6 en romano. En romano el 6 es como la V seguida de un palito, ¿cierto? Pero bueno, esos fueron como cambios que se fueron dando y esto resulta de lo siguiente. Pues cuenta la historia que alguna vez, por ejemplo, los primeros granjeros, ellos tenían la necesidad de contar a pesar de que los números no estaban definidos y no existían. Porque, por ejemplo, un agricultor o un granjero, él salía a su bosque, bueno, a donde tenía su ¿No fue? finca o algo así, y lo que hacía era Pues, que, por ejemplo, veía uno o un animalito. Entonces él empezó, por ejemplo, teniendo una oveja y fácilmente él la reconocía porque él salía cada mañana y miraba y, ¿está la oveja o no está? Entonces fácil, era solo una. Pero con el tiempo después tuvo 2, luego tuvo 3, 4 y 5. Y llegó un momento donde tuvo 10. Y entonces exactamente lo que él hacía era que veía una oveja y levantaba un dedo por cada oveja que iba viendo, ¿cierto? Pero ya después cuando no le alcanzaban los 10 dedos, pues entonces cuenta la historia que el Señor empezó a utilizar sandalias para poder utilizar también los dedos de sus pies. Y en total, pues entonces ya podía contar 20 objetos, ¿cierto? Pero llegó ya un momento donde él no podía contar más allá de 20 objetos y entonces empezaron a inventarse lo que hoy en día conocemos como las unidades de 10 o las unidades de 100. Entonces esa misma historia cuenta que, por ejemplo, ya con el tiempo él
ya no utilizaba los dedos propiamente, sino que empezó a utilizar como unas vasijas de material. Entonces, por ejemplo, tenía una vasija que era de barro, tenía otra vasija que era, por ejemplo, de madera, y tenía otra tercera que era, por ejemplo, de metal. Entonces él sabía que, por ejemplo, empezó a utilizar piedritas. Entonces ya no utilizaba los dedos, sino que, por ejemplo, metía una piedrita en el cuenco de metal y sabía que eso era el 1, unidad. Entonces podía contar, podía meter en este caso hasta 10, hasta 9 piedritas, porque cuando llegaba a contar la décima piedrita, ya lo que hacía era que retiraba todas las piedritas que habían ahí y metía una en el cuenco de madera. Porque una piedrita en el cuenco de madera significaba que él ahora tenía 10 unidades, ¿sí? O sea, el 10, que es el 1 y el 0, ¿cierto? Pero viene otro problema y es que el 0 no existía. El 0 fue el último número que se inventó, ¿sí? Entonces, por eso sencillamente representábamos, pues el 0 simbólicamente se representa con ese circulito, pero Eso también conceptualmente, aparece en el video que nos enviaste sí, claro. a Mariana y a mí. Sí, eso es bien importante. Digamos, todo eso tiene que ver con esta construcción de las definiciones. Entonces, el 0 conceptualmente representa es la ausencia, ¿sí? Entonces, si yo necesito algo ausente, pues algunos empezaron a utilizar el espacio. Entonces, por ejemplo, yo quería representar el número 505. Entonces, utilizaban el 5, un espacio y el 5, porque ese espacio ausente significaba justamente la nada o el 0. ¿Cierto? Entonces, bueno, lo mismo le ocurrió al cuenco de madera. Resulta que él en algún momento llegó a tener 9 piedritas en el cuenco de madera y significaba que tenía ¿qué número? ¿Qué número significaba tener 9 piedritas en el cuenco de madera? Sabiendo que esto vale 10, esto vale 1 y esto vale 90, 100. 90, ¿cierto? Pues 90. 9 veces 10 es 90, ¿cierto? Pero cuando él llegaba a tener la décima, pues entonces de nuevo hacía lo mismo. ¿Ah? Quitaba todas las 10 de acá y metía una en el cuenco de barro. ¿Sí, sí me hago entender? O sea, una del cuenco de madera equivale a 10 del cuenco de metal. Y una del cuenco de barro equivale a 10 del cuenco de madera o a 100 del cuenco de metal, ¿cierto? Entonces eso fue, digamos, la solución que le empezaron a dar. Con el tiempo, entonces, lo que decían ustedes, empezaron a utilizar las lineecitas, entonces sabían que esto era el 1, esto era el 2, el 3, ¿cierto? Más o menos de ese estilo. Y con el tiempo fueron transformando. Entonces tenían el 1, tenían el 2 de esta manera, el 3 ya eran 3 lineecitas, más o menos así. El 4 eran 4 líneas, entonces estaba 1, 2, 3 y 4, algo así era el primer número 4 que se inventaron. El 5 lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lineecitas. Y así más o menos empezaron a construirse los números que después fueron modificando hasta tener los números que hoy en día conocemos, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Y bueno, de ahí en adelante. Entonces, bueno, todo esto para que en algún momento estas personas que empezaron a trabajar o a idealizar todo esto, en algún momento ellos también lo que hicieron fue, bueno, no todo el tiempo voy a sumar. Resulta que en algún momento, por ejemplo, el mismo agricultor del cuento que les comento, tenía la necesidad de hacer cambios, porque en ese tiempo no existía el dinero, sino que existía el trueque. Entonces, digamos, digamos, agricultores vecinos, por ejemplo, si uno tenía leche y el Se otro cambian tenía la lana, casa, se cambian las o el cosas, otro ¿no? tenía ovejas, dime, dime. El truque es que se cambian las cosas. Exacto. Yo le doy algo a cambio de algo. Sí, exacto. Entonces, digamos, había uno que tenía, por ejemplo, ovejas y el otro tenía, no sé, litros de leche y querían hacer un cambio. ¿Sí? Entonces, lo que hacían era, bueno, entonces deme, por ejemplo, deme 10 galones de leche por una oveja, cosas así. Entonces empezaron a hacer ese trueque. Pero asimismo empezaron a tener inconvenientes con las ausencias, porque fíjese que, y con las ausencias y con los números negativos, porque fíjese que, por ejemplo, si este ganadero tenía, digamos, en total las 90 ovejitas que estábamos diciendo ahorita, él tenía 90, pero en algún trueque él tenía que entregar, por ejemplo,
115 ovejas y tenía solo 90. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Podía hacer el trueque o no lo podía hacer? No. No lo podía hacer, ¿cierto? Porque él iba a quedar debiendo una parte y en ese caso, si él tenía 90 y tenía que entregar 115 ovejas, pues entonces él iba a quedar debiendo 25, ¿sí? Pero fíjese que este número, este negativo, ya no hace parte de los números naturales, porque los números naturales son solamente los que van, voy a definir ahora el conjunto. Esto que estoy haciendo acá, estos corcheticos, se utilizan siempre que ustedes quieran indicar un conjunto. Entonces estos números van desde el 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito Parecía un positivo. paréntesis. Exacto, es como un paréntesis, pero como con un ombliguito ahí. Entonces, bueno, esto es el conjunto de los números naturales. Pero fíjese que este número que acabamos de encontrar ya no es un número natural, porque es un número negativo. Y los números negativos no hacen parte del conjunto de los naturales. ¿Entienden eso? ¿No entienden esa parte? O sea, los naturales son todos los números enteros, pero positivos. Fíjate que aquí tengo el 1, el 2, el 3. O sea, el número más pequeño natural es el 1. ¿Sí? Y fíjate que acá yo tengo es un número negativo. Y el negativo no está acá, no hace parte. ¿Sí? Entonces ahí Ok. fue cuando llegó la necesidad de inventarse otro conjunto. Entonces dijeron, bueno, vamos a extender ese conjunto, vamos a mirar un conjunto donde aparte de estar estos números positivos, estén los negativos. Entonces ahí llegó el conjunto de los naturales. Entonces ahora van a ser compares de unito. Es menos 1. Ojo, para algunos, lo voy a colocar acá. Para algunos, esto ya es algo que tiene que ver con filosofía y con matemáticas, para algunos es para números enteros, para otros no. Porque es que un número es entero y representa una cantidad, una complicación, entonces bueno, yo lo voy a trabajar como que el número sí hace parte porque nos va a permitir hacer otras relaciones. Entonces ahí ya tengo números enteros, pero fíjense ustedes que acá dentro de los enteros aparecen los números que van desde el 1 hasta el infinito. Y esto los habíamos llamado naturales. O sea que podemos decir que los naturales hacen parte de los enteros. ¿Sí me hago entender? Fíjense que el 1, 2, 3, 4, todos esos son enteros. Entonces, en el conjunto n, ya les voy a hacer un dibujito de eso. Entonces podemos decir, listo, si se tiene el conjunto de n, el conjunto de n está dentro del conjunto de z. O sea, aquí está n, que es un conjunto chiquitico, y aquí está el conjunto de z. ¿Sí? N está dentro de z, y esta es la forma de representar eso. ¿Sí? Esto, vamos a simbolizar cada conjunto con un circulito. Ahí más o menos. Entonces, n está dentro de z, no al contrario. ¿Sí? Porque dentro de los naturales no están los números negativos. Entonces, por eso no podemos decir que z esté dentro de n. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? ¿Van hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí. Listo. Resulta que con el tiempo, este conjunto de números enteros también empezó a generar inconvenientes. Porque resulta que en algún momento, por ejemplo, ese mismo agricultor, él quiso decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, no sé, él necesitaba entregar vacunas a sus animales. Entonces resulta que a él le entregaron 100 vacunas. Voy a colocar acá como el dibujito de una jeringuita más o menos. ¿Y en qué? 100 vacunas. Le entendí cunas. 100 vacunas. Entonces supongamos que acá está la jeringa, ¿Asociada? más o menos ahí la jeringuita. Entonces, a él le entregaron 100 de estas, pero resulta que él tenía 100 ovejas, perdón, más de 100 ovejas. Tenía, por ejemplo, 120 ovejas. Y resulta que él quería vacunar a todas sus ovejas. No, él no quería vacunar solo a unas. No le Quería alcanzaba. las quería vacunar a todas, ¿cierto? Y entonces no le ¿Para qué? alcanzaba. Entonces significaba que a cada oveja le iba a corresponder menos de una vacuna completa, ¿cierto? Entonces él ahí dijo, bueno, necesito repartir 100 entre 120, o sea, eso es una división.
100 entre 120. Pero otra forma de representar la división, ya ustedes saben que es la fracción. Entonces aquí tenemos 100 sobre 120. Y si hacemos 100 sobre 120, cancela un 0 con un 0. Y eso nos da, sería lo mismo que hacer 10 dividido 12. Y eso nos da aproximadamente 5 sextos. O si lo queremos, si lo preferimos, también eso nos da 0.83 periódico. Cualquiera de estas dos, ¿cierto? Son las cantidades del resultado de hacer 100 dividido 120. Pero resulta que este número 0,83 o incluso este número 5 sextos, dígame en cuál de los dos conjuntos está, natural o entero. ¿Está en alguno de los dos conjuntos? Este número que acabamos de encontrar no está, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no tenemos números que sean, o sea, son números, como su nombre lo dice, enteros y naturales. Tienen una parte entera, no tienen partes decimales. O sea que yo no puedo tomar la mitad, ni la tercera parte, ni la quinta parte de nada en estos dos conjuntos. Entonces, fíjese que ahí, de nuevo, este conjunto se quedó pequeñito y lo tuvieron que volver a agrandar. No ¿Cierto? escucho. Entonces, como tuvieron que volver a agrandar ese conjunto, pues se inventaron otro nombre para esa nueva familia de números. Y ese nombre que se inventaron fue el conjunto de los números racionales. Aquí es donde aparece el concepto de número racional. Números racionales, que se representan con la letra Q, Q mayúscula. Todos los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas. Y en este conjunto la definición ya es un poquito diferente. La definición es la siguiente. Entonces vamos a decir que son números de la forma A sobre B con A y B, Bien. con A y B pertenecientes. Esto que parece una E, este símbolo significa en matemáticas pertenece. Entonces, con A y B pertenecientes al conjunto de los números enteros, o sea, a Z. ¿Listo? Y aparte hay algo más. Entonces nos dicen, esta es la definición de número racional. Números de la forma A sobre B, con A y B pertenecientes a los números enteros, pero además con B diferente de 0. Eso es bien importante, esa especificación ahí, y es que B tiene que ser siempre diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Les pregunto, ¿alguno tiene una calculadora a la mano? Asumo que sí, porque si están desde el celular, en el celular tienen calculadora, y si están desde el computador también tiene calculadora. Si están en mi computador, ¿qué? Si tienen celular o computador, en cualquiera de los dos tienen calculadora. Entonces les voy a pedir que hagan lo siguiente. Dividan, por ejemplo, 5 entre 0. ¿Cuánto les da eso? No se puede dividir. No se puede, ¿cierto? De hecho, si ustedes tienen una calculadora como estas, que es una calculadora científica, lo que la calculadora les va a decir inmediatamente es error, error matemático, ¿cierto? Y es porque si nosotros nos ponemos a pensar, yo tengo, por ejemplo, hoy 5 ejercicios, pero tengo 0 alumnos. Entonces, ¿cuántos ejercicios le corresponden a cada alumno? 0, porque no hay ningún alumno. De hecho, no puede ser 0, porque es que no, o sea, si tengo, digamos, la necesidad de repartir una cantidad de elementos entre 0, no lo puedo hacer. Sí, porque no hay justamente una cantidad de personas. Sí, puedo dividir entre 1, entre 2, pero no entre 0. Eso es un error matemático. Por eso es que la definición de número racional nos da todo este argumento. Entonces, números de la forma A sobre B, con A y B pertenecientes a Z, pero B diferente de 0. Ahora miremos lo siguiente. ¿Creerían ustedes que los números enteros y naturales están contenidos dentro de los racionales? ¿Qué creen ustedes? Dime que no hay. ¿Será que los números naturales y enteros están dentro de los racionales?
Pensemos, por ejemplo, No sé. en el siguiente número. El número 2 es un número que por ahora sabemos es natural, pero también es entero. Pero resulta que 2 yo lo puedo expresar como 2 sobre 1. ¿Y cuánto da 2 sobre 1? 2 dividido 1. ¿Cuánto da eso? 2 dividido 1, chicos. No todos, solo uno. Mm, ¿Cuánto da 2 dividido 1? señor, ¿Cuánto da 2 dividido 1? es uno. No, 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 no da ¿Lo 1. así dos? 2 Si os dividido veía 1. en uno, 2 2 dividido por dividido eso. 1. 2. 2. Bien, es 2. O sea que fíjese que el 2, que aparentemente era un número que habíamos dicho era natural, pero además también puede ser entero, también puede ser un número racional, porque lo podemos expresar de la forma a sobre b. Ok. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos ir armando todavía un poquito más en cuanto a los conjuntos, porque lo que vamos a decir es, mire, el conjunto de los naturales es un conjunto que está dentro del conjunto de los enteros, pero ambos conjuntos a su misma vez están dentro del conjunto de los números racionales. O sea que por ahora voy teniendo un conjunto cada vez más grande. ¿Sí ven que cada vez involucro algo más grande? Entonces, eso fue justamente lo que pasó en la historia de la matemática y por lo cual hoy en día estudiamos las diferentes familias de números. ¿Sí? Por eso es que nos interesa justamente hoy empezar a entender que hay diferentes familias de números y que cada una de esas familias tiene ciertas propiedades diferentes. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Ok. Bueno, entonces todo eso para ahora sí empezar a hablar de las propiedades. Eso ya puedo borrar, ¿cierto? Sí, señor. Si quieren tomar ahí el pantallazo. Eso es la definición ahí en términos generales de cada uno de los conjuntos. Listo, y ahora sí entonces empecemos a hablar de las propiedades. Para David, que llegó un poquito tarde, David, la clase arrancó con la definición de los temas de estudio de segundo periodo. Entonces, mira, aquí tienes los temas de segundo periodo para que por favor tomes nota en tu cuaderno después de haber hecho el separador de segundo periodo. Listo, entonces ahora sí empecemos a hablar de las propiedades. Entonces yo les voy a hablar de las propiedades de los números naturales. Permítanme un segundito que les voy a compartir ahora una vista ya. Entonces, bueno, tenemos puntualmente, o principalmente más bien, dos propiedades que les voy a mostrar, que se llaman la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa. Ya les voy a decir de qué se trata y cómo se define. Lo tengo por acá listo. Listo, entonces propiedades de los números naturales. Entonces nos dice lo siguiente, propiedad de la adición. Ojo que esto es propiedad, pero son propiedades para la suma, solamente para la suma. Y pues por supuesto la resta, suma y resta. Entonces acá lo voy a colocar. Propiedades, entonces suma y resta. Y de nuevo suma y resta. Les voy a explicar cada una de las dos que he colocado ahí. Entonces, la primera propiedad y la más importante, o bueno, digamos no la más importante, pero desde donde uno inicia, es la propiedad asociativa. ¿Y qué significa esta propiedad? Significa que si uno tiene, por ejemplo, tres números, A, B y C, los puede agrupar de diferente manera. Es decir, acá me dicen, si tengo A más B más C, es lo mismo que tener, o bueno, si tengo, por ejemplo, A más B como una suma en paréntesis inicial, y a ese resultado le quiero sumar después C, es lo mismo que fijar A y después sumar B con C. Y aquí tenemos el ejemplo. Fíjese que tenemos acá, en el ejemplo, tenemos 7 más 4 como operación primordial, y lo que nos dice es a ese resultado, después súmele 5.
¿sí? Y eso nos daría 11 más 5, que posteriormente nos daría 16. Pero fíjese que también lo podemos hacer como fijando el 7 y en otro paréntesis colocando el 4 más el 5. Y también nos da el mismo resultado, ¿sí? Lo voy a colocar acá, voy a colocar de hecho de la siguiente manera. Lo que me están diciendo es que tener 7 más 4 y todo esto más 5 es exactamente lo mismo que tener 7 más el resultado de hacer 4 más 5. Si lo hace de la manera, entonces el resultado sería 9. 4 5 es 9. 16 es lo mismo que 7, 9, 16. La diferencia y determinen que lo más importante o en una operación, siempre que ustedes vean un paréntesis, ¿listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, primero que se resuelve. Por eso es que nos interesa aprender a definir esto que tiene, digamos, ¿cómo poder explicar esa propiedad? Es como la propiedad que posee asociaciones de números. Estos 3 números, un lado estoy asociando el primero con el segundo, mientras que en el otro lado estoy asociando el segundo con el tercero. Pero en ambos casos, fíjense que me lleva a resultados iguales. ¿Listo? Entonces, esa es la propiedad asociativa para la suma y para la resta. ¿Listo? Cumple también para la resta. Voy a hacer un segundo ejemplo acá, donde les voy a demostrar que cumple también para la resta. Entonces, si por ejemplo yo tengo 5 menos 3 menos 8. Entonces, lo que me dice la propiedad es que yo puedo hacer primero el resultado de los dos primeros números, como puedo fijar el primer número y posteriormente hacer el resultado de los otros dos, que sería hacer, bueno, aquí podría colocar más, menos 3, menos 8. ¿Cómo así? Espera, me confundí. ¿Cómo así? Ya te explico. Ya te Les explico. voy a decir lo que pena, que Vale, me no te confundí. preocupes. Lo que digo es lo siguiente. Estoy haciendo un segundo ejemplo para demostrar que se cumple no solo en la suma, sino también en la resta. ¿Sí? Fíjense que acá, en el primero, yo podría hacer primero el resultado de hacer 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? 3. 2. 2, ¿cierto? O sea que me daría 2 menos 8. Pero con una asociación diferente, haría 5, porque pues este no es el paréntesis, me da hacer menos 3 menos 8. ¿Cuánto da menos 3 menos 8? No se puede. Sí, pues digamos que da un número negativo, pero pues se entiende que, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, le debes, a ver, tú le debes 3 regalos a tu mamita Ok. y ahora le vas a quedar debiendo otros 8 regalos. ¿Cuántos regalos en total le vas a deber? 11. 11, ¿cierto? Entonces el resultado es menos 11, ¿sí? Ok. Trabajamos con eso de la deuda. Ahora, Les voy a hacer mejor. cuánto es 2 menos 8? Señor, ¿Cuánto es 2 menos 8? Menos 6. Menos 6, ¿cierto? Sí. Listo. Y en el otro lado, ¿cuánto es? Fíjese que acá nos queda 5 menos 11, porque aquí tenemos más y menos. Y Menos trabajamos también 9. la operación, aquí trabajamos la operación de signos. Acuérdense que la multiplicación de signos es de la siguiente manera. La voy a colocar acá de una vez porque es bien importante. En la multiplicación de signos, lo que tenemos es lo siguiente. Lo hago El triqui. bien definido. Sí, es como una especie de tricky. Entonces, ponen cuidado. La operación que voy a hacer es multiplicación. Entonces, la multiplicación ya sabemos que es la X. Y los signos que yo quiero multiplicar son más y menos, más y menos. no canché. Entonces, empecemos a llenar. Entonces, positivo con positivo da positivo. Positivo con negativo da negativo. Negativo con positivo da negativo y negativo con negativo da positivo. Lo que significa esto es que signos iguales dan positivo. Positivo. Siempre dan positivo con negativo. Sigue siendo menos 6 o menos 11. David, ¿cuánto es 5 menos 11? 6. 6. Julián, ponle cuidado. Supón que debes 5.000 pesos. Le debes Ajá. a Eric 5.000 pesos.
¿Le debo? Mentiras, le debes a Eric 11.000 pesos. ¿Le Y debo? hoy le vas a pagar 5.000. ¿Cuánto le quedas debiendo? ¿Y este? 6. Bueno, Le sí, yo quedas había debiendo hecho 6. esa pendiente. ¿Sí? Entonces vemos que 6 menos 6 es igual a menos 6, o sea que en ambos casos cumple. ¿Listo? PDT. Entonces vemos ahí que cumple, es una propiedad que se cumple para la suma y también para la resta. ¿Listo? ¿Entendido ahí esa propiedad? Sí. Los demás, Sara, David. David tiene como sueño. Sí, profe, todo bien, todo bien. Ya entendí, ya entendí. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya quedó claro. Listo. Me Sí, preocupa ya David. todo está claro. Me preocupa David que tiene como sueño. Veo ahí que parece que Para o que no no ha me meto a la... desayunado. Algo pasa con David. No trasnocho anoche. Listo. Entonces miremos ahora la otra propiedad que se llama la propiedad conmutativa. Entonces, esta propiedad lo que me dice, conmutar es lo que significa es invertir el orden, invertir un orden. Entonces, lo que me dice esta propiedad es que si yo tengo, por ejemplo, A más B, es lo mismo que tener B más A. Y voy a hacer ahora el ejemplo. Resulta que en este caso, tener, por ejemplo, 5 más 3 es exactamente lo mismo que tener 3 más 5. ¿Cierto? Ustedes me dirán si eso da o no lo mismo. ¿Cuánto da 5 más 3? 8. 8. ¿Y cuánto da 3 más 5? 8. 8, ¿cierto? Lo que me 8. dice esa propiedad es que no importa el orden en el que yo escriba la suma, siempre me va a dar lo mismo, ¿sí? Pero esta, en cambio, digamos que puede cumplir para la resta también, pero definiendo siempre con los signos. Entonces, tener, por ejemplo, 6 menos 4 debería ser lo mismo que tener menos 4 más 6. ¿Sí? Este acá lo estoy colocando como más porque este 6 de acá, acuérdense que un número cuando no tiene signo antes del número, siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da 6 menos 4? 2. 2. ¿Y cuánto da menos 4 más 6? Menos 4 más 6. ¿Sí? 2. 2, ¿cierto? Mariana, Sí. supón que, por ejemplo, le debes 4.000 pesos a un amigo y tienes 6.000 pesos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, si debes 4.000 pesos y hoy tienes 6.000, al pagar esos 4.000, en tu bolsillo, ¿cuánto te quedaría? Te quedarían 2.000 pesos. 2000. ¿Qué? 2000, sí. ¿Listo? Bueno, esa es la forma Ok, más o menos. ya, gracias. Listo. Esas son entonces las dos primeras propiedades, la conmutativa y la asociativa. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No. No, profe, todo bien. Listo, bien. Claro todo. Bien, entonces ustedes me van diciendo y cualquier cosa, si voy muy rápido o algo, me dicen y yo me devuelvo un poquito. Sí, profe, tranquilo que ya entendí todo. Listo. Igual yo. Bien, voy a pasar entonces ahora la siguiente propiedad. Permítanme un segundito que yo estoy acá acomodando. La tercera propiedad es la última propiedad que vamos a ver de suma y resta. Permítanme, ya la estoy copiando ya. Listo. Y esa última propiedad que vamos a ver tiene que ver con lo que les estaba diciendo hace un rato del cero. Entonces la voy a dejar acá abajito para que al final podamos tener un pantallazo completo y tener todo ahí. Listo. Tercera propiedad. Entonces, propiedad del elemento neutro, de nuevo, para la suma y la resta. Entonces, dice, el cero
Es el elemento neutro de la suma de enteros porque cualquiera que sea el número natural A, se cumple que A más 0 es igual a A. Entonces aquí les voy a dar ahora otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 7 más 0? ¿Cuánto es? 7, 7. ¿Cuánto es, por ejemplo, 15 más 0? 15. 15, ¿cierto? 15. Entonces, en este caso, suena un poco de pronto lógico y suena de pronto como hay veces, de pronto como ustedes estarán pensando, ay, pero ¿qué va a hablar del cero? Pero es que en este caso, este número es el único que tiene la característica de que al operarse con otro número no cambia el resultado. ¿Listo? Te lo voy a colocar acá. Implica que el número inicial no cambie. ¿Sí? Y es el único número con el que pasa eso. Porque ustedes suman, por ejemplo, a 7 le suman otro número diferente a 0 y el resultado ya no le da 7. ¿Sí? O a 15 le suman otro número que sea diferente de 0 y el resultado ya no les daría 15. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces les dejo ahí para que tomen el pantallazo antes de continuar, porque como les digo, esas son las únicas tres propiedades de números enteros naturales en suma y resta. ¿Listo? Entonces, si quieren, tomen su pantallazo. Yo no sé cómo se toma un computador. Debe tener una teclita que dice como Impresión de pantalla. eso, IMP PT. IMP PNT. Estoy más acostumbrada al computador de mesa, que siempre me dice inicio G para tomar el pantallazo. No es este. Acá. Listo, entonces ahí ya puedo borrar, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces borremos y ahora les voy a mostrar las propiedades. Si ya vimos de suma y resta, entonces ahora ¿qué sigue? División. Multiplicación. Las propiedades de la multiplicación. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar las dos primeras propiedades de la multiplicación. Permítanme un segundo mientras las traspaso allá. Listo, entonces ya las tengo ahí para copiarles. Entonces, de nuevo les voy a dar ejemplos y les voy a dar la definición formal. Para que esto quede bien chévere y que ustedes lo puedan entender. De igual manera, recuerden que la clase está siendo grabada. Entonces, si de pronto requieren la copia de la grabación para poder de pronto reforzar o, ay, esta parte no me acuerdo cómo era o no entendí muy bien, entonces me pueden solicitar el video. ¿Listo? Bueno, entonces, propiedades de la multiplicación de números naturales. Entonces nos dice, la multiplicación de números naturales cumple las propiedades asociativa, conmutativa y elemento neutro, pero además hay una que se llama distributiva del producto respecto a la suma. Voy a explicar cada una de esas, de qué se trata. Entonces, aquí tenemos la propiedad asociativa ahora en multiplicación. Y esta propiedad tiene que ver con una frase que seguramente ustedes han escuchado, y es la frase de el orden de los factores no altera el producto. ¿Han escuchado esa frase? No. Sí, señor. Entonces, si no la han escuchado, bueno, ahora ya la conocen. El orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que significa esa propiedad. Si palabras más, palabras menos, eso es lo que significa la propiedad asociativa. Chico, por 2, 10. ¿No era 15? Sí, pero 5 por 2 propiedad asociativa. ¿Listo? ¿Listo? ¿La entienden? Ok, ya. ¿Listo? David, ¿entiendes esa propiedad? Ya quedó claro. David, ¿me escuchas? David, hola, ¿me escuchas? Bien, ¿hasta ahí bien? Bueno, asumo que sí. Esperemos que sí. Igual, si no, pues ya sabes, me solicitas el video y te envío la copia del video.
Listo, entonces ese sería el ejemplo. Ahora miremos la propiedad conmutativa, de nuevo en multiplicación. Entonces, propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice lo siguiente. Si A y B son números naturales cualesquiera, se cumple que A por B es igual a B por A. Y aquí está el ejemplo. 5 por 8 es igual a 8 por 5. Bueno, aquí lo voy a desarrollar más bien completo, porque no salió el pantallazo. Entonces, el ejemplo real acá sería que 8 por 5 es igual a 5 por 8. ¿Cuánto por 5? ¿Cuánto es 8 por 5? 40. 40, ¿cierto? ¿Y cuánto es 5 por 8? 40. 40. 40 es igual a 40, o sea que da lo mismo multiplicar A por B. O sea, prácticamente B dar por lo A. mismo siempre. Sí, solamente es cuestión del orden. Sí, es cuestión de poder invertir una operación. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces ahora voy a mostrarles la siguiente propiedad de multiplicación, que se llama la del elemento neutro. Y pilas que el elemento neutro ya no es el cero, ya no va a ser el cero. Esa es la primera diferencia respecto a las otras propiedades. O sea, prácticamente la propiedad asociativa y la conmutativa se cumplen de igual manera para la suma y para la multiplicación. Pero para la siguiente propiedad, que es la del elemento neutro, ahí ya no se cumple. Listo, permítanme un segundito, ya les estoy copiando la imagen. Listo, ahora sí. Entonces, tercera propiedad se llama la propiedad del elemento neutro. ¿Me recuerdan cuál era el elemento neutro en la suma? Lo vimos ahorita. ¿Cuál era el elemento neutro en la suma? ¿Ninguno? ¿El N? El cero. El elemento neutro en la suma era el cero. ¿Te acuerdas que era el número que no cambia un resultado? Cuando dijimos 15 más 0 da 15, 3 más 0 sigue siendo 3, ¿sí? El elemento neutro ahí era el 0. En el caso de la multiplicación, el elemento neutro va a ser el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el número que no me cambia el resultado al multiplicar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer 8 por 1. ¿Cuánto da 8 por 1? 8. 8, ¿cierto? O puedo hacer, por ejemplo, 16 por 1. ¿Cuánto da 16 por 1? 6. 16. 16. Entonces vemos que es el número, el 1, es el número que al multiplicarse con otro número implica un resultado igual. ¿Sí? No cambia el resultado. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Señor. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar esta que se llama la propiedad del producto, distributiva del producto respecto de la suma. Bueno, entonces, en esta nos dicen, sean A, B y C tres números naturales, cualesquiera, se debe cumplir nuevamente lo de la distribución, pero ahora con una sumita en medio. Entonces, miremos acá, nos dan un ejemplo. Nos están diciendo, bueno, estudiemos primero la definición que nos dan acá, antes de ir al ejemplo. Lo que me están diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, A multiplicado por el resultado de B más C, es lo mismo que hacer A por B más A por C. ¿Sí? Y ahora sí miremos el ejemplo. Entonces nos están dando acá, por ejemplo, 5 multiplicado por 3 más 8. 5 multiplicado por 3 más 8, pues sería lo mismo que hacer 5 por 11, que sería 55. ¿Listo? Pero lo voy a explicar de la siguiente manera.
tengo 5 por 3 más 8. Y me dicen que esto es exactamente lo mismo que hacer 5 por 3 Mira el reloj y me dices más cuándo es. 5, 8. ¿Listo? Verifiquemos entonces. Listo, entonces sería de la siguiente manera. ¿Cuánto da 3 más 8? 11, 11, ¿cierto? Entonces aquí realmente tendríamos 5 ¿no? multiplicado por 11. Listo. Y en el otro lado, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Cuánto da 5 por 3? 15. 15, bien. ¿Sí? Más ¿Por qué? Sí, 15. 5 por 3, 15. ¿Y cuánto da 5 por 8? Ok. 40. 40. Listo, continuamos abajo. ¿Cuánto da 5 por 11? 55. Muy bien, 55. ¿Y cuánto da 15 más 40? 55. ¿15 más 40? Sí. 55. Bien, 55 es igual a 55, o sea que vean que se cumple la propiedad, ¿cierto? Y lo que hicieron acá realmente fue, este número que estaba aquí por fuera del paréntesis, lo multiplicaron primero con el 3 y luego con el 8, de donde sacamos este 15 y este 40. Pero vemos que son resultados exactamente iguales. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, eso es entonces todo lo que tiene que ver con esas propiedades. Van a haber otras propiedades, pero pues digamos que nos interesan ahora, o bueno, por hoy quiero Las otras. solamente quiero mostrarles hoy esas dos, o bueno, esas, realmente vimos 7 propiedades, pero se relacionan con 2 operaciones, es decir, vimos suma y multiplicación, ¿listo? Y son las iniciales con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Les voy a reducir aquí un poco la vista para que puedan tomar su pantallazo completo. Ahí, si quieren tomen ahí el pantallazo y ya lo van a tener completo. ¿Listo? Listo. Listo, entonces ya hoy hemos visto, recordemos lo que hemos visto. Simona. Entonces, ya vimos propiedades y además vimos la definición de los conjuntos. Ya sabemos que es un número natural, ya sabemos que es un número entero, ya sabemos que es un número racional, ¿cierto? Y pues ahora lo que podemos hacer es empezarlos a utilizar. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy los voy a dejar con... bueno, los voy a dejar hasta ahí en cuanto a las propiedades y lo que quiero es que con las propiedades hagamos acá algo que tiene que ver con la transformación de números decimales. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es el número decimal asociado a la fracción 7 medios? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el número asociado a 7 medios? ¿De qué otra manera lo puedo encontrar? No, perdón, Mariana, no te escucho. Creo que tienes el micrófono. En 3 y mute. medio, ¿no? Bien, 3, sí, 3 y medio o 3.5. Bien. ¿Y cómo lo encontraste, Mariana? Pues, le saqué prácticamente la mitad porque miré y a 7 no se le puede sacar la mitad, entonces le saqué la mitad a 6 y le sumé los 5. Bien, listo. Esa es una muy buena estrategia. Otra estrategia de algo que ustedes podían hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la recta numérica? ¿Han utilizado la recta numérica? Sí, señor. Listo, entonces voy a dibujar aquí una recta numérica y voy a graficar los dos números y voy a demostrar que son el mismo número. Entonces, por ejemplo, acá tengo el 0, importante en una recta numérica siempre indicar el 0. Y ahora voy a indicar lo siguiente. Voy a indicar el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si nosotros
vemos esa recta numérica, lo que nos dice la fracción es que hagamos lo siguiente, que tomemos cada unidad, o sea, cada espacio entre dos números consecutivos, por ejemplo, entre 0 y 1, parto a la mitad, entre 1 y 2, parto a la mitad, entre 2 y 3, parto a la mitad, y entre 3 y cuarto, parto a la mitad. Ahora lo que hago es, me ubico en el 0, y a partir de ese lugar, cuento 7 espacios de mitad, o sea, 7 medios. Y como son 7 medios positivo, positivo siempre es contar hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí cuento 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios. ¿Lo entienden? Sí, señor. Pues, pero pues es más fácil como del otro lado, porque es como sacarle, o sea, en caso de que sea un número par o impar. Sí, sí, es lo mismo. Ahora, si Digamos, nosotros... entonces el 6 sería 3 y pues el 7 sería 3 y medio. Se le suma el medio que hace el otro, ¿no? Sí, claro, es correcto y es una muy buena estrategia. Gracias, Mariana. Es una buena estrategia. Siempre funciona. Pero ahora, si nosotros nos damos cuenta, este número que estaría acá, adicionalmente es el mismo 3,5. O sea que ahí podemos estar completamente seguros que 7 medios es lo mismo que 3,5. Listo. Ahora, una forma de calcularlo también es lo siguiente. Usted puede tomar el numerador, o sea, el 7, y dividirlo entre el denominador. O sea que esto es realmente 7 dividido entre 2, que es lo que nos está diciendo Mariana, y esto nos da 3,5. ¿Listo? Pero mi pregunta es, entonces, ¿cómo hacer lo contrario? ¿Cómo pasar, por ejemplo, del 3,5 al 7 medios? ¿Saben hacer eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, sacar la mitad de 7 y medio. No, 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 ponle cuidado. Ya sabemos que para transformar, o sea, por ejemplo, ya hicimos el proceso para pasar de 7 medios a 3,5. Pero ¿cuál sería el procedimiento para pasar de 3,5 a 7 medios? Lo contrario. ¿Sumarlo? No. ¿Sumar 3,5 más 3,5? No, pues funciona en este caso, pero es una particularidad. Ponle cuidado lo que podemos hacer. Para cualquier fracción, o más bien para cualquier número decimal, voy a colocar acá. Entonces esto es fracción y esto es decimal. Entonces si yo tengo, por ejemplo, el número 3,5, lo que voy a hacer para pasarlo a fraccionario es lo siguiente. Tomo el número y lo escribo tal cual, pero sin la coma. O sea, voy a omitir la coma. Y eso lo voy a escribir arriba de la fracción. Si escribo el 3,5 sin la coma, ¿qué número es? ¿Qué número me quedaría? Señor, Si escribo 3,5 pero quito la coma, ¿qué número me queda? 35. Muy bien, 35. Entonces coloco el 35. Pónganle cuidado acá. Coloco debajo el 1 y tantos ceros como números decimales hay acá en el número. O sea, ¿cuántos números hay después de la coma? Aquí, ¿cuántos números hay después de la coma? Después de la coma, 1. ¿Cierto? Un número decimal. Entonces decimos que esto es un lugar decimal. No, yo creí que estás ocupado porque yo que pasé ayer por Un ahí. lugar decimal. Entonces, ese lugar decimal implica que acá yo coloco un 0. Salud. O sea que Gracias. 3,5, salud, 3,5 es lo mismo que 35 décimos. Ok. Listo, pero ustedes me dirán, bueno, pero es que la idea era llegar al 7 medios, no al 35 décimos. Pues es lo mismo. A mí eso no es. Miren lo que voy a hacer ahora. No, eso no es. Puedo simplificar. ¿Se acuerdan cómo era que simplificaba uno? No, la verdad no. Alguna vez sí lo supe hacer, pero ahorita no me acuerdo la verdad. Simplificar lo que implicaba era que divido tanto al numerador como al denominador por el mismo número. Entonces, por ejemplo, al 35 no le puedo sacar mitad, no le puedo sacar tercera, le puedo sacar quinta. Y eso ustedes lo hacían de esta manera. 35, trazaban la línea, entonces sacábamos quinta y quinta era 7 y séptima era 1, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la quinta parte de 35 es 7, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la quinta parte de 10? Por eso no tiene los códigos, porque le quedamos en algo. Y le meto el 13 y ya. Entonces. ¿Cuál es la quinta parte de 10? Señor, ¿Cuál es la quinta parte de 10? Normal.
No entendí. 5, ¿no? No, la quinta parte de 10. Ah, bueno. Pero tengo la hoja. No, te mando con el 15. 2. La quinta parte de 10 es 2. O sea que 35 décimos es lo mismo que 7 medios. Son fracciones iguales. ¿Listo? Ok. Ese es el procedimiento para transformar una fracción a decimal y un número decimal a fracción. ¿Listo, muchachos? No, ya lo hicimos. Acuérdense que por las malas notas ya hemos hecho hartas No, ve. ¿Listo? ¿No? ¿A qué hora termina esta clase? Entonces, ¿entendido lo de la clase de hoy? Sí. ¿Listo? Sara, ¿bien? ¿Entendido? Sí, sí, señor. Ok, Julián, ¿bien? Sí, Mariana, creo que lo tiene súper Aquí claro, lo no copié sé. por si algo. Paul y David. Paul y David. Y si Andrés puede con Andrés, vamos. Paul parece que como que no está. David está porque lo veo ahí, pero Paul parece que solamente se conectó, pero no está en clase. De Paul, pronto tiene contéstame. problemas con el internet. Paul, contéstame. Sí, Si no, voy a asumir que no estás en clase. igual que el letrero, no pasa nada, y luego ahí le damos lugar. ¿Bien? ¿Listo? Tiene esas horas de unirse. Bueno, muchachos, entonces los voy a dejar hasta ahí. La clase de hoy la vamos a dejar hasta ahí. Por favor, copien en sus cuadernos todo lo que hicimos el día de hoy. ¿Listo? Ok. Porque en cualquier momento yo les pido como evidencia una fotico de lo que copiaron. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí y les voy a dejar una pequeña actividad. Son solamente 2 ejercicios. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes tomen nota de lo que van a hacer. Ahí seríamos por la Entonces, como tarea, permítanme lo copio acá, como tarea van a realizar lo siguiente. Van a pasar de decimal a fracción los siguientes dos números. Pasar de Se decimal a escucha fracción. como entrecortado. Mira, por ejemplo, pasar de decimal a fracción los siguientes dos números. Primero van a pasar el número, por ejemplo, 9,6 y por ejemplo el número 8,7. ¿Listo? Esos dos números, pasarlos a fracción. Esa es la tarea. ¿Listo? Tira los cigarrillos. Eso sería. Pero te deja ¿Listo? Y la califico la próxima clase. Listo, profe. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por haberse conectado. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao, profe.